a intentar resumirlo lo rápido que pueda. Esta tarde yo vengo a traerle un gran profeta de la Biblia. A ver si lo pueden adivinar. Fuego. Ahí está. A mí me encanta este hombre. Hay mucha profeta de la Biblia que me encanta, pero este hombre me gusta mucho porque el único hombre con quien Dios compartió su carro es este hombre. Subió allí en el carro de Dios y a mí también me gustaría. Amén. Vemos que Elías salió en un tiempo histórico en la Biblia, como en nuestro tiempo que estamos viviendo, en un tiempo de idolatría, en un tiempo de apostasía y en un tiempo de crisis. ¿Saben que fue en el tiempo de Elías cuando no hubo lluvia por 3 años y medio? Y la Biblia también nos dice en Santiago 5:17, ¿no?, que Elías cerró los cielos y también lo volvió a abrir. Eso nos habla de poder. Pero ese poder no viene a cualquiera. Tiene precio. Pero no todo podemos pagar ese precio. Pero ese poder está disponible para todos aquellos que quieren y pueden pagar el precio. Porque aquí la Biblia dice, Elías era un hombre de pasiones semejantes. Eso quiere decir que no era un superhombre, era un hombre como cualquiera de nosotros que estamos aquí, que significa que cualquiera de nosotros también podemos hacer lo que hizo Elías. Amén, pero si queremos y podemos pagar el precio. Y hay muchas cosas en la vida de Elías que a mí me llaman la atención. Bueno, yo le voy a, como no nos queda tiempo, le voy a dejar de deberes, como la hermana Selene siempre dice, que lean el libro de Elías capítulo 17. ¿Dónde está el libro de Elías? No hay. Está en Primero de Reyes capítulo 17. Primero de... Hermana Selene, le vamos a poner una multa, Primero de Reyes, capítulo 17, que lo lean enteramente, y 18 también, pero voy a resaltar algunos puntos. Si leemos desde 1 a 7, vemos allí Dios le dio instrucción a Elías. Y este hombre, cuando Dios, a principio, ¿no?, él no discutía con Dios. No, cuando Dios dice, Elías, haz esto, él iba y lo hacía, pero más adelante vemos que ya tenía sus quejas, sus dudas y sus temores. Pero al principio Dios le decía, Elías, sal de allí. Y ve en capítulo 17, 1, dice, a ver. Dice, vino el versículo 2, dice, vino a él palabra de Dios diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den de comer, que te den allí de comer. Dios le decía, sal de donde estás y vete a tal lugar. Y él no le decía a Dios, ¿por qué? ¿Por qué no voy a otro lugar en vez de este sitio? Sino que obedeció el mandato de Dios. Aunque Dios no mande, como dice mi marido, que pronto él irá a Irán. A lo mejor se irá con el pastor y nosotros estaremos aquí orando, Señor, guárdanos, Señor. Pero yo no voy. Yo no. Ellos irán a evangelizar allí. Nosotros como iglesia le estaremos mandando nuestro apoyo en oración. Pero este hombre, el lugar que Dios le mandó no era tan buen lugar, ¿no? Pero aún así él se fue. Y Dios le dijo, yo te voy a sustentar, pero ¿con qué? Con un cuervo. Y aquellos que saben la historia de los
israelitas, ¿no? Los hebreos. Había cosas que no deberían tocar. Y cuervo era uno de ellos. Imagínense, Dios mismo le había dado órdenes. No toqué cosa inmundo. Y Dios le está diciendo, yo te voy a mandar comida a través de una cosa. ¿Cómo es eso? Si tú me habías dado órdenes de no hacerlo y ahora me dice, ¿y qué tengo que hacer? Y usted en ese lugar, ¿qué haría? ¿Cómo? Lo último que me dijo, obedecer. Allí está, porque muchos de nosotros estaremos diciendo, es que Dios, como le sucedió a Pedro, ¿no? Cuando Dios le dio esa visión, mira, mata y come, y dice, Señor, esto es, yo nunca he comido cosas inmundas, pero Dios te está diciendo, come, ¿qué más quiere? Si Dios te lo dice, hazlo. Pero eso sí está seguro que es Dios que te está hablando, porque la Biblia dice que Satanás también ha venido como ángel de luz. Pero tenemos que estar seguros que es Dios que nos está hablando. Y otra cosa también que me llama la atención en esta historia, es que esta historia hay que pedirle al Señor, Señor, da mi entendimiento para ver, porque está lleno de muchas cosas que habla de lo imposible, ¿no? Que Dios lo hace posible. Y vemos que dice que cuervo, ellos no alimentan a sus hijos, no le da comida a sus hijos. Entonces, ¿cómo es que trae carne mañana y tarde? ellos lo que normalmente no hacen, pero cuando Dios da orden, no hay nadie que lo puede resistir. Ni aún Satanás puede ponerse como obstáculo cuando Dios está determinado a hacer cosas. Nosotros tenemos que tener fe que si Dios lo dice, eso es el final, ¿no? Hay una canción en inglés que dice, Dios lo dice, yo lo creo y eso lo soluciona. No importa lo que mi situación está diciendo, pero con que Dios lo diga y yo lo puedo creer, lo veré suceder. Y tenemos que tener esa fe, porque si Dios le dijo, Elías, los cuervos te van a traer comida, aunque normalmente no lo hacen, pero Dios le ha mandado que lo hagan, ellos lo harán. Eso nos dice que con Dios no hay nada imposible. Aleluya. Dios puede usar el mismo enemigo a bendecirnos. Amén. En la historia eso fue más adelante, de Eliseo, ¿no? Cuando había también otra crisis, que este hombre y el profeta dijo, en este tiempo mañana habrá abundancia en la puerta de Samaria. ¿Hubo o no lo hubo? Sí, al final sí lo hubo. Y la abundancia lo trajo los enemigos, los mismos enemigos de los hijos de Dios. Dios muchas veces usa los enemigos para cumplir su propósito en nuestras vidas. Y más adelante, versículo 8, cuando se acabó agua en la cueva, ¿no? Dios lo mandó ¿a dónde? A una viuda, pero una viuda de miseria también. Una vida sin recursos, pero esa viuda a través de la palabra de Dios y con la mano de Dios pudo sustentar no solamente a ese siervo de Dios, sino a su vida, no por un día, no por dos, sino meses. A veces, cuando Dios nos va a dar esperanza, puede ser en nuestra desesperanza o a través de, no sé si me explico, en esa cosa que estamos viendo, que esa cosa no me llega, allí puede estar nuestra bendición. Amén. Porque esa mujer necesitaba una bendición de Dios y Dios tuvo que utilizar lo que le faltaba a ella para suplir esa misma cosa que le faltaba. No tenía comida
Y ella tenía que proveer alimento para el varón de Dios, para que pueda haber alimento para tanto su casa como el varón de Dios. Pongamos nuestra esperanza en Dios, el que la Biblia dice que Abraham tuvo que tener fe en contra esperanza, ¿no? Si tenemos esa fe, aunque en contracorriente, allí es cuando Dios obra. En lo poco que tenemos, si lo podemos dar a Dios, veremos cómo Dios lo multiplicará para que no haya falta. Y hablando de comida, bueno, voy a ir resumiendo. Y hablando de comida, vemos que Dios ha obrado muchas veces a través de comida. Le voy a dar algunos ejemplos. Cuando Dios iba a bendecir a Abraham, o cuando Dios iba a culminar su promesa con Abraham, fue cuando, después de haberse alimentado a los 3 ángeles. Cuando Dios, como hemos visto en la historia de esa mujer también, que fue a través de comida de la viuda. Y cuando Lot iba a ser salvado de la destrucción, fue también cuando él abrió su puerta a los ángeles. Supongo que también les dio de comer. Y cuando Isaac iba a bendecir a su hijo, ¿qué le dijo? Tráeme comida. Entonces, no seamos tacaños con la comida. Compartamos nuestra comida, así que mañana todos tienen que traer comida. Bueno, es una broma. En las cosas que para nosotros son insignificantes, allí obra Dios. Por eso tenemos que tener la sensibilidad, ¿no? Para saber cuándo el Espíritu está moviendo. Porque Dios no va a decir, ábrame la puerta, que yo soy Dios. Jesús dice, cuando tú lo hagas con aún esos pequeños, como este niño, ¿cómo se llama su hijo, el pequeño? Paco. Si Paco viene y me dice, dame un caramelo, bueno, yo no digo de Halloween, eso no, por favor. Si me dice, si yo sé que es un hijo de Dios, aunque no lo supiera, porque dice, cuando el samaritano y el fariseo, ¿no? Vieron a este hombre que estaba allí, machacado por los ladrones. Jesús dice que el samaritano, él atendió a ese hombre, mientras que el fariseo, que representaba el pueblo de Dios, se pasaba de largo. ¿Por qué? Porque era una persona inmunda. Bueno, pero si veo que otro tiene necesidad y yo me hago como que no me importa. Jesús dice que si tú le ayudas a me estás ayudando a mí, Jesús. Estamos haciéndolo a Jesús mismo. Y si se lo hacemos a Jesús, lo estamos haciendo a Dios. Y Dios, si mi hermano no tenemos que ayudar para que el hermano vaya mañana a recompensarme, ¿no? Sino que Dios es el que recompensa. Si bendecimos a los hermanos, Dios mismo nos pagará. La Biblia dice que el que da al pobre, al Señor presta. Y Dios no es deudor de nadie. Cuando le prestamos a Dios, Dios nos paga y con creces, ¿no? Amén. Entonces, tenemos que ser hospitalario. Eso. Tenemos que ser hospitalario. Aún en escasez, tenemos que saber repartir. La Biblia dice que hay alguno que guarda y eso tiende a pobreza, pero el que esparce recoge mucho. Amén. Amén. Entonces tenemos que ser como pueblo de Dios, saber bendecir para que Dios nos bendiga.
Bueno, más adelante, otro día ya seguiremos con la historia de Elías, porque Elías fue un hombre de semejante pasión como nosotros, pero hombre de fe, hombre de obediencia y hombre que en todo tiempo él sabía buscar el rostro de Dios, porque eso es lo que la Biblia dice, que Elías le dijo a Acab delante de, a ver, ¿cómo es? Vamos a decirlo como él lo dijo. Dice en capítulo 17, verso 1, dice, vive el Señor Dios de Israel en cuya presencia estoy. No voy a estar en la presencia de Dios para estar así. Señor, mírame. Sino estoy en la presencia de Dios en oración, en adoración, bueno, en ayuno o como sea. Y vemos en la historia de esos cuervos que ellos traían comida a Elías. ¿Cuántas veces al día? 2 veces. ¿Cuántas veces? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo como hijos de Dios? Tenemos que comer 2 veces solo como hijos de Dios. Así que si Elías comió 2 veces y queremos ser como Elías, 2 veces es suficiente. Todos aquellos que comen más de 2 veces se lo verán conmigo. Amén. Bueno, 5 veces. Bueno, es una broma, ¿no? Aquellos que pueden comer 20 veces, coma, pero luego no me diga, es que me noto gordo. Bueno, que el Señor le bendiga. Y vamos a pedirle al Señor, Señor, ayúdanos a tener esa pasión que Elías tuvo en tu presencia, porque Elías era un hombre de oración. Nosotros también queremos ser gente de oración, no solamente de oración, sino gente que podrá decirle, Elías le dijo, no habrá lluvia, y no hubo lluvia. Josué le dijo, sol, párate allí, y el sol se detuvo. Durante todo el día no salió ni la luna y vamos a pedirle al Señor, Señor, danos también esa gracia para no ser cristiano solamente de comer y comer y comer, sino que podamos también declarar, porque la Biblia dice que declarará algo y se establecerá. Eso habla de poder, de autoridad. Queremos ser cristianos de autoridad, pero autoridad no viene así como así, sino que tenemos que trabajar. Danos la gracia para pagar el precio que sea, Señor, para poder operar con esa autoridad, así como Elías, como Eliseo, como Josué, como esos profetas grandes delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos, Señor, que derrame de tu espíritu sobre nosotros, Padre. Danos la gracia, Señor, para ser como esos hombres grandes, Señor, que nosotros estamos leyendo acerca de ellos en tu palabra hoy. Que generación venidera, Señor, que ellos también pueden leer acerca de nosotros, de la proeza, Señor, que tú harás a través de tu pueblo, Señor, en este mundo. Úsanos, Señor, para cambiar el corazón del mundo hacia ti, para volverlo a ti, así como Elías lo hizo en su tiempo, Señor. Que podamos decirle al pueblo, si el Señor es el Señor, adórenle. No solamente con la boca, Señor, sino con hechos demostrables de tu poder, de tu espíritu, Señor. Si hace falta llamar fuego desde el cielo, Señor, que lo podamos hacer con tu poder respaldándonos, Señor. Si hace falta cerrar el cielo, Señor, que lo podamos hacer, que tu poder nos respalda. Padre, danos, Señor, esa gracia. Danos la gracia para poder estar en tu presencia en todo el momento, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque sabemos que tú eres fiel. Dices que si pidiéramos
Si nosotros siendo malos podemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más tú, Padre de los Espíritus, Señor bueno, nos dará cosas buenas. Tu Espíritu, Señor, a nosotros cuando te lo pedimos. Gracias porque sabemos que tú nos vestirás de poder, nos vestirás, Señor, de autoridad. Declararemos y tú nos respaldarás, Señor, haciéndolo manifestar para que el mundo pueda saber que tú, Dios de Elías, Dios de Eliseo, sigue siendo nuestro Dios en este tiempo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos.